Breshut Moray Berabotay. Hanukkah Sameach. Vamos a hablar un poquito de Hanukkah, que vale la pena. Bezrat Hashem, el título que pusimos para esta plática es Hanukkah y la cereza del pastel. Bezrat Hashem. ¿En qué época del Bet HaMikdash fue Hanukkah? ¿El primero o el segundo? El segundo. Fue en el segundo tiempo, en el tiempo del segundo Bet HaMikdash. Después de Purim. Primero fue Purim, porque primero fue muy bien. Antes de la reconstrucción del segundo, ese fue Purim. Aunque en el calendario cae primero Hanukkah, pero realmente en la historia pasó primero Purim y después Hanukkah. Había un rey, primero realmente había un filósofo muy grande llamado Aristo, o Ariosto, no Aristóteles, ¿sí? No, Ariosto. Incluso él estuvo en el tiempo del Maimónides, el Maimónides habla sobre él, sobre Aristo. Aristo estuvo en el tiempo del segundo Bet HaMikdash, mucho antes de lo que pasó Hanukkah. Un alumno muy allegado a él era el famoso Alejandro Magno. Alejandro Magno había aprendido su línea, independientemente de decir que no eran Yehudim, pero ellos creían en Hashem y eran pro-Yehudim. Incluso Alejandro Magno despreciaba y se burlaba de los que hacían a Avodah Zará. Decía, qué tipshim, qué tontos, que Avodah Zará de qué, a quién te le idolatas, a quién, si no existe. Él era su alumno y él, cuando empezó a ganar guerras y a convertirse en el rey del mundo, su finalidad, así trae el Rambam, su finalidad era que todas las personas reconocieran la veracidad que existe un solo Dios. Así era la finalidad de Alejandro Magno. Desafortunadamente, Alejandro Magno, cuando muere, hay una historia muy conocida en la Gemara, que se encontró con Shimon HaTzadik, y él dice que esa figura de Shimon HaTzadik era la que lo hacía ganar sus guerras. Muere Alejandro Magno, poquito tiempo después entra un famoso para ellos, Antignos, que fue Rasha Merusha, era un malvado, en contra de los Yehudim, y desafortunadamente él obligaba al pueblo de Israel a transgredir, a traspasar la Torah Kedoshá. Así empezó la destrucción del segundo, no destrucción espiritual del segundo templo, porque muchas se pueden preguntar, existe lo que se llama Galut Mitzrayim, el exilio de Mitzrayim, existe el Galut Babel, que fue el que destruyó el primer Bet HaMikdash, existe el Galut Parás, que fue el tiempo de Ahashverosh, que no nos dejaba reconstruir el Bet HaMikdash, y también fue la Gezerá de Hamán, se llama el Galut Parás, y luego viene Galut Yaván. Pero Yaván no nos destruyeron al final del Bet HaMikdash, y estábamos en el Bet HaMikdash, pero nos querían quitar la Torah. No hay peor exilio que ese. O sea, estar en Israel y no tener el zehut de poder cumplir Torah y mitzvot, pues claro que es un exilio. Es lo que se llama el Galut Yaván, la ideología helénica. ¿Cuál era su principal misión? Quitar al pueblo de Israel de su Torah. Nos obligaban a traspasar la Torah. Una de ellas era Antignos. Uno era Lehalel Shabbat. Nos obligaban a profanar el Shabbat Kodesh. O sea, si alguien quería, por decirlo en nuestros días, subirse al coche en Shabbat, no subirse al coche en Shabbat, lo obligaban y lo subían al coche en Shabbat. O llegaba el momento del Berit Milá y no dejaba que los niños hicieran Berit Milá. No, vale. Ustedes saben que Rosh Hodesh dependía de que vinieran testigos a certificar que vieron nacer la luna. Cuando había una franjita muy chiquitita, ¿sí? Cuando empezaban a nacer la luna, y cuando certificaban que esto sucedió, el mes tenía, en vez de 30 días, tenía 29 únicamente, y Rosh Hodesh empezaba antes. Un mes lunar puede tener máximo la realidad es que son 29 días y medio y unos cuantos minutos, pero podía jalarse de días
para dejar días completos era 30, o 29 si los testigos llegaban antes. Entonces los meses siempre jugaban entre 29 y 30 días, dependiendo si llegaban testigos. ¿Y qué me importa saber si tiene 29 o 30 días? Pues sí, porque si Rosh Hashanah, por ejemplo, si Tishrei empezaba un lunes, el 10 de Tishrei, que es Kippur, va a ser 10 días después. Pero si Rosh Hashanah empezaba un martes, entonces Yom Kippur va a ser 10 días después, es un día después. Había muchas diferencias. Pesach, ¿cuándo no puedes comer Hametz en Pesach? Depende de cuándo empezó el mes de Nisan. Estos malvados no dejaban que llegaran los testigos a certificar cuándo fue Rosh Chodesh. No dejaban. ¿Y qué hacían? Los frenaban o simplemente quitaron al Sanedrín del Bet HaMikdash. No dejaban que el Sanedrín, los 70 Jajamín que habían en el Sanedrín, 71, no dejaban que estuvieran en el Sanedrín para certificar si los edim eran buenos o no. Este era, Rabotay, la maldad que había en aquella época. ¿Qué sucedía? Muchos fueron asesinados cruelmente con sequilá. ¿Saben qué es sequilá? Apedreados, pero por los goim hacia nosotros, por haber hecho Brit Milá, por haber hecho el pecado tan grande de haberle hecho Brit Milá, los mataban de manera brutal, con saña, con maldad. Hubo una historia muy triste, como dice el pasuk, que de nuestros mismos, a veces Yehudim, lo aleno, nos encontramos, lo aleno, digo, Yetzeu, salen de ti mismo los que son delatores. 1000 personas se reunieron en un escondite para cuidar Shabbat, porque no los dejaban cuidar Shabbat. Pero había delatores Yehudim que fueron y dijeron a los Yevanim, ¿sí? Y de ahí fueron los... Muy bien, al Teitikva, muy bien. Y viene la Gemara y cuenta de que estos desafortunadamente fueron detectados, les pidieron que se salieran y como no se quisieron salir, prendieron el lugar con fuego, los quemaron a todos adentro por cuidar Shabbat. La botella, entre paréntesis, qué privilegiados somos hoy en día de poder, Baruch Hashem, puedes cuidar Shabbat. Nadie te prohíbe cuidar Shabbat. Nadie te prohíbe comer kasher, porque otra de las cosas que habían, les abrían la boca y los forzaban a comer hazir, a fuerzas. Tú no vas a decir que comer hazir es prohibido y tú eres mejor que yo espiritualmente, no es cierto, somos los mismos. Tú no vas a decir que por cuidar Shabbat eres mejor, las personas somos todos iguales. Tú no vas a decir que un niño con Berit Milá es mejor que uno que no tiene, todos somos iguales. Les molestaba. ¿En qué generación vivimos? Baruch Hashem, Baruch Hashem. Nadie te impide hacer las mitzvot. Una vez escuché una frase que me ha gustado mucho, esa frase, y la dijimos una vez en las clases. ¿Cuál es la dificultad de hoy en día de ser judío? Del 2018. Bueno, vamos a entrar al 2018, ¿no? ¿Cuál es la dificultad de ser judío del 2018? Oigan la frase, llévensela, por favor, llévensela. La dificultad hoy de ser judío es la falta de dificultad de ser judío. Sí, nadie te impide. Todo está abierto y crees que todo es normal. Esa falta de dificultad no te da a apreciar lo que Baruch Hashem tienes. La falta de dificultad de ser judío es la falta de dificultad de ser judío. Desafortunadamente. Exacto, lo mismo pasaba en Estados Unidos. Ahí fue lo mismito que pasó aquí. Claro, no los dejaban ser Yehudim y el que no se hacía cristiano lo mataban. Igualito, lo aleno, se ha repetido en la historia. En la historia hemos tenido dos diferentes frentes. Ha habido un frente que nos prohíben cuidar la Torah de las mitzvot, ese es Atzilén Inam y ya de Esav. Sálvanos de las manos de Esav. Hay otro que también a Hashem le pedimos que nos salve, Miyad Ahi, cuando son hermanos, cuando todos nos quieren, cuando todo se permite, cuando no hay barreras, cuando todo está igual. Yo no sé cuál es peor, No, sí sé, es peor la otra. Hay más itbolelut, hay más asimilación hoy que antes, porque hay mucha falta de ser judío, mucha falta de dificultad de ser judío. Entonces empezó la asimilación. Rabotay, en base a eso, los Yevanim no nos querían dejar ser Yehudim. Había un grupo de gente, como todos conocen,
era Matatiau Banav. Entre paréntesis, ¿quién era el papá de Matatiau? Yohanan. ¿Quién era Yohanan Cohen Gadol? No se puede creer. Yohanan Cohen Gadol era un Cohen que 80 años fue Cohen Gadol, que cada año que entraba el Bet HaMikdash era puro y kadosh porque no moría. Eso enseñaba su grandeza, sí. Yo le hago una cuenta sencilla. Calcúlele que empezó a los 20, bajita la mano, jovencito, a ser Cohen Gadol. Muy joven, normal. Pero vamos a decir, de 80 años fue Cohen Gadol, ¿qué edad tenía? 100. Ya, a esas etapas del partido, voltearse y hacerse tzedoquí, al final se volteó, se hizo tzedoquí, lo alenu, lo perdió todo. Su hijo Matatiao y sus nietos empezaron el Mered. Aquí fueron los que se rebelaron. ¿Cómo empezó? Sí, se renegó al final. No lo puede creer. No lo puede creer. El papá de Matatiao. Sí, renegó al final Kafar. ¿Sí? ¿A los 80, 100 años? A los 100, mínimo. Si empezó a los 20. Empezó a los 15, tenía 95, ya estaba grande. Pero bueno, influencia de los griegos. Pero de los romanos. Claro, alta amin moteja. Pero vamos al tema porque hay mucho que hablar. Vean cómo empieza el Mered, cómo empieza la rebelión. Había un Yevaní, ¿sí? Un griego que quería hacer un sacrificio en el Bet HaMikdash, porque ellos decían que también los sacrificios son buenos, y aquí quería sacrificar a un Hazir. En el Bet HaMikdash, a un Hazir. Los judíos son los que empezaron. Sí, pero ahorita ya estamos hablando de los mismos Yevanim griegos que querían, ya habían entrado. Upartzu Homot Mignalai, Betimu Kol Hashemanim, ya se metieron. Las prohibiciones vinieron después de muchísimos años. ¿Cuál Primero prohibición? empezaron Sí, fue una trayectoria de mucho tiempo. Y empezó que los mismos Yehudim no aprovechábamos el privilegio de cumplir a todas las mitzvot. Sí, es verdad. Pero vamos a acabar. Se contagiaron, así es. Pero muchos Desafortunadamente. Rabotai vino, entonces estos hijos de Matatiau dijeron, no podemos aceptar que haya un Hazir enfrente de nuestra cara, que pongan en el Mizbeach, no podemos aceptar. Empezó el Mered. El Mered quiere decir, empezó la rebelión. Leshem Shamaim. Hay una Mishnah en Pirkei Avot que dice, Veyu kol ma'aseja leshem Shamaim. Que tus acciones sean, todas tus acciones sean leshem Shamaim. Preguntan Jajamim, ¿y para qué me tiene que decir kol ma'aseja leshem Shamaim? Kol, todas. Pues claro, que sean tus acciones leshem Shamaim. Dicen Jajamim, es una idea muy hermosa y muy real. Dice que también lo que dices que es leshem Shamaim, de verdad sea leshem Shamaim. A no mentir. No. Muchas veces uno dice que lo estoy haciendo leshem Shamaim, pero adentro Behemet no es leshem Shamaim. Es para que te den honores, para que te digan Hazak Baruch, para alguna conveniencia, para obtener algún beneficio X. Entonces todas sus acciones que dices que son, están pintadas y adornadas con leshem Shamaim, que de veras sean leshem Shamaim. Estos hijos de Matatiau lo hicieron Behemet leshem Shamaim. Por eso Akadosh Baruj Hu lo salvó. Y empezaron a ganar la guerra de manera absurda. Para podernos un poquito imaginar la situación, vamos a recordar lo que pasó en la guerra de los 6 días. Era una cosa absurda que iba a ganar Israel. Eran millones y millones de gente contra un pueblo que recién empezaba. Y en 6 días derrotaron y entraron. Increíble. Rabotai, aunque se ve natural, pero era un milagro. Increíble. Muere uno de los principales hijos de Matatiau, que se llamaba Yehudá, que él todo el tiempo gritaba, La Shema Yeshua, lo hago por el nombre de Boreolam y sálvanos. Y de repente Yehudá murió. Lo aleno, fue atacado y murió. Entonces empezaron a debilitarse. Llegó Matatiau, se pueden imaginar la escena. Dice, por favor, estamos en plena guerra. No se caigan, Boreolam tiene sus caminos y vamos a ganar. Y se levanta con ellos y él los empieza a ayudar a la guerra y al final Baruch Hashem Boreolam los salva. Rabotai, termina esta circunstancia como todos conocen. Entran al Bet HaMikdash, recuperan el Bet HaMikdash y encuentran el famoso Pach Shemen, la vasija con aceite, que era aceite puro sellado con el sello del Kohen Gadol.
y empezaron a prender las nerot de la menorá del Bet HaMikdash. Y ellos sabían que obviamente iba a prender únicamente un día, y ni modo, los demás días, pues a ver qué hacemos. Y vino el milagro, Haim Tobim, otro día, 8 días. Fue el milagro. ¿Por qué tardó 8 días hasta que encontraron aceite puro para prender? Entonces todas conocen una respuesta, yo voy a decir 2. Quiero irme un poquito rápido para llegar a los puntos que quiero ampliar de Zat Hashem. ¿De dónde sacaban el aceite en aquella época en Israel? De la aceituna, la primera gota. Bueno, obviamente, pero ¿dónde había mucho aceite? El lugar donde vivía Asher. Si se acuerdan las señoras cuando están en Simchat Torah se oye mucho la repetición de una aliyá que suben al Sefer. Ul Asher Amar Baruch mi banim Asher Yehi Retzui Ehav Betobel Bashemen Raglo. Que es Tobel Bashemen, se sumergen sus pies de tanto aceite que había en su lugar. ¿Dónde estaba Asher? Asher estaba por Tzfat, por ahí estaba Asher. Y llegar de Jerusalén a Tzfat eran 4 días de ida en burro, no había coches, ni camiones, ni trenes, y es montaña. De Jerusalén había que subir hasta Tzfat. 4 días, tomar aceite, o sea, aceitunas, aceite, lo que quiera, regresar a Jerusalén, otros 4 días, estaban 8 días. No había manera de hacerlo antes, porque ahí es donde se conseguía el aceite. Entre paréntesis, ¿por qué Asher tuvo el zehut de esa verajá tan increíble? Es un paréntesis, pero sí conocen la historia que Asher tenía una hija llamada Sarah, o Serah bat Asher. Y ella, según una opinión, lo que cantó, Od Yosef Hay, sí, que vive Yosef, se lo dijo a Jacob antes de que se enteraran que realmente Yosef vivía. Y Jacob no le creyó. Jacob decía, ay, qué linda nietecita que me quiere hacer sentir bien. Que tengas Ella fue la que le dijo a Moshe dónde estaba el Aarón de Yosef. Sí que tenía... Muchísimo, y nada más por la bendición de Jacob, viendo que le dijo que tengas Arihut Yamim. Pero ¿qué pasó? Los hermanos habían hecho un jerem. Los hermanos habían hecho una ley del hielo, si le quieren llamar así. Jerem es algo durísimo, muy fuerte. Que el que revele qué hicimos con Yosef, y unieron ¿a quién? A Kadosh Baruj Hu, lo unieron, que no podían revelar. Y cuando vieron que Sarah bat Asher sabía, dijeron seguro Asher reveló ese secreto. Lo pusieron en jerem. No lo pueden creer. A Asher lo pusieron en jerem. Viene Moshe Rabbeinu y revela cuando da las verajot al final en Zot HaBerajá y dice Ul Asher Amar Baruch mi banim Asher, porque uno que está menudé no puede tener hijos. No, Baruch mi banim Asher, vas a tener muchos hijos, porque todo ese nidui fue sheker. Baruch mi banim Asher. Yehi retzu yehav, porque la gente no lo quería, no. Va a ser aceptado. Yehi retzu yehav. Betobel bashemen raglo. No puede tener parnasá porque nadie puede comprar. Tanta parnasá va a tener que a filo el aceite lo va a se va a sumergir sus pies de aceite, que era lo que se vendía y lo que mandaba mucha verajá. Betobel bashemen raglo. Esto, Rabotay, era la verajá de Asher. La segunda explicación que todas conocen es porque eran todos temeim, eran todos impuros, y se necesitan 7 días para purificarse, y el 8º día había que preparar el aceite, entonces por eso tardaron 8 días en lo que pudieron prender con aceite puro. Esas son las 2 explicaciones muy conocidas. En base a eso, Jajamim, Kab'u, establecieron que de aquí en adelante, cada vez que llega el 25 de Kislev, se prenden las 8 velas de la Hanukkah en representación a la menorá que se prendió en el Bet HaMikdash, el milagro que hubo de 8 días. Vamos a tratar de ampliar algunos puntos de lo que es, porque es de Jajamim, no es de la Torah. Yom Tov es de la Torah. Que la Torah me dice Rosh Hashanah, Yom Kippurim, Sukkot, Pesach, Shavuot, son de la Torah. Purim y Hanukkah son de Jajamim, que se establecieron después. Rabotay, hay una historia muy conocida, voy a empezar a explicar, Bezrat Hashem, qué es lo que tenemos que pensar y enaltecernos nosotros mismos en estos días para darnos batería para todo el año. Bezrat Hashem, primera respuesta, primera explicación.
Hay una Gemara muy conocida con un jajam muy grande llamado Rabbi Hanina ben Dosa. Rabbi Hanina ben Dosa era uno de los grandes jajamim del tiempo de la Gemara, ¿sí? La Mishnah, que sobre él se sostenía el mundo. El mundo se sostiene Bishut Hanan Yabni. Así dice la Gemara, era una persona muy elevada. Llegó una vez a su casa, era muy pobre él. Interesante, todo el mundo se sostiene por él y él mismo casi no tenía parnasá. Y no tenía aceite para poder prender las velas de Shabbat. Y estaba su hija, su esposa, estaba muy triste. ¿Qué vamos a hacer? No hay velas de Shabbat. Dice, bueno, ¿qué tienes en la casa? Dice, no, hay puro vinagre. Dice, ¿cuál es tu preocupación? Mishe Omer la Shemen Beyadlik, Yomar la Hometz Beyadlik. ¿Quién dijo que esa parte natural es que el combustible es aceite y el aceite prende una vela? ¿Quién dijo eso? Dios. Y que Dios no puede decir que el hometz, el vinagre, sea el que prenda. Cuenta la Gemara que prendió el vinagre, aunque no es combustible, prendió no solamente las horas que normalmente tendría que haber durado el aceite. Vamos a suponer que era un chorrito. Duró no solamente 2-3 horas, duró toda la noche del Shabbat. Todo el día de Shabbat Kodesh, hasta Motzai Shabbat. Y en Motzai Shabbat hicieron Boré Meorea Esh con la vela prendida del ¿qué? Del hometz, del vinagre. Hay que probar. Hay que tener un nivel de creer que eso puede pasar. No, es que lo que usted dice es verdad. ¿Por qué le prendió el qué? El vinagre. Porque realmente sabía la Hanina ben Dosa que esa es la realidad. ¿Qué son milagros, señores? Dice el Ramban al final de Perashat Bo, el Ramban, Nachmanides, al final de Perashat Bo, cuando es la salida de Mitzrayim, todos los Nisim Geluim, todos los milagros abiertos, que el mundo ve, que se partió el mar, que Hanukkah se prendió 8 días, ¿para qué son esos milagros? Para que sepas y entiendas que la vida misma, todo lo que te sucede es un milagro. ¿Quién dijo que la persona tiene que respirar de manera normal? ¿Y quién dijo que el estómago tiene que funcionar de manera normal? ¿Y quién dijo que el corazón tiene que latir exactamente los latidos por segundo que tiene que latir? ¿Y quién dijo que el sol tiene que salir en el momento exacto y que calentar la manera exacta? Todos están preocupados por el calentamiento global, etcétera, etcétera. ¿Y quién dijo que todo eso es normal? ¿Quién dijo que no hay un manhig la virá? ¿Quién dice que no hay uno que dirige y te dice cada segundo cómo funciona el mundo, la persona, la gente, el ambiente, la gravedad, etcétera, etcétera, etcétera? Dice, Kol ma'asav shel HaKadosh Baruch Hu hemnes. Todo es un milagro. Todo lo que hace Boreolam, todo es, nada más hay cosas que tú las ves que natural. Llegó una persona, uno que es renegado, y le dice en la Gemara, dice, oye, ya, estamos, voy a decir en nuestros días, estamos en el siglo XXI. ¿Tú crees que existe Tehayat Hametim? Que va a existir el momento que ya se murió, ya el muerto al pozo, el vivo al gozo, ya pasó, ya su historia pasó, ya no existe, no hay Tehayat Hametim. Bueno, vive la realidad. Dice, está bien, no hay. Tú dices que no hay. Afra le pumayu, tierra su boca, pero así dice, está bien. Pasaron 2 días, le dice, oye, ¿me acompañas al campo? Dice, sí, con mucho gusto. Llevó una semillita. ¿De qué quieres? ¿De jitomate, de manzana? No sé lo que quieras. La semilla o de un árbol simple. Es que yo, la verdad, no sé mucho de agricultura, tú eres buen agricultor, ¿me puedes ayudar? Vamos a sembrar. Sembró, sí, con mucho gusto, metió la semilla, la vio. Le empezó a ayudar, sembró, regó, pasaron las semanas, él tuvo mucha paciencia. Para enseñar las cosas se necesita paciencia. Poco a poco empezó a brotar un árbol y salieron raíces de abajo, se hicieron fuertes, sale un árbol y empieza a crecer. Shtabach Shemo. Entre paréntesis, me contó Pepe Amiga, el del que hace las flores y el florista, que él le compró su casa al señor Jaime Tuache, a la señora Estrella, hermana de mi suegro, y cuando compró la casa le dice, mira, tú puedes ser en tu casa y estudia lo que tú quieras, más una cosa te pido, este árbol del jardín, por favor nunca lo toques, o sea, no lo vais a quitar, a cortar, sí tal cual, más dale mantenimiento. ¿Por qué? Porque un día su hija Adela, Alea Shalom, Adela Saba, cuando era niña, llegó a la casa con un frijolito que sale en el árbol,
Así me contó él, si es exactamente igual o no, a lo mejor después fue otro árbol, no lo sé, que lo plantaron en el jardín y de ahí salió un árbol. Empezó a hacerse ya saben, el frijolito que en la escuela les enseñan, y de ahí se hizo un árbol, a lo mejor le puso esposo otras raíces, otras, no sé, pero ese era el árbol de ella y ella no ella era la señal. Mira cómo de una semillita de un frijol puede salir un árbol, y está molad. Ya, regresamos a la historia de la Gemara, le dice, oye, ¿y cómo de una semillita significante se pudrió adentro de la tierra? ¿Y cómo va a salir un árbol? Dime, ¿cómo existe? ¿Cómo es posible? Dice, no, esa es la naturaleza. Así es la naturaleza. Dice, pero explícame cómo funciona eso. ¿Y por qué no quieres creer que un cuerpo que nosotros sabemos que entra puro a la tierra se va a reproducir y va a venirte, ya te metí, eso se mete? Ah, es que el Teba no me lo ha enseñado, pero todo el Teba, toda esa naturaleza la hace Borei Olam. ¿Por qué de un líquido, algo insignificante que no es nada, de repente ves a un ser viviente, un humano, una persona, hombre o mujer, ¿qué importa? Ishtabach Shemo es el Nes, pero lo ves natural, pero no es ningún Nes. Todo es que naturaleza o todo es Nes. ¿Quién maneja todo eso? Hanukkah, señoras, viene a qué? Una vez al año, 8 días prendes una vela. ¿Para qué? Para darte cuenta que esa vela, ¿quién dice que se prenda? El mismo que dice que vivas, el mismo que dice que tengas salud, el mismo que dice que tengas parnasá, el mismo que dice que el sol va a salir el día de hoy, el mismo que dice todo lo que pasa, ese es Akadosh Baruj Hu Yishtabach Shemo y nos da la fuerza de vivir. Acuérdate, dependemos en cada situación, circunstancia de Yishtabach Shemo de Akadosh Baruj Hu. Hay una historia muy conocida con la esposa de Obadiah Naví. ¿Ustedes saben quién fue Obadiah Naví? Vean la historia, es una historia realmente extraordinaria. Una mujer malvada, Berminan, lo aleno, la esposa de Ahab, llamada Izebel, lo aleno, una mujer de verdad muy mala, y su hija peor, Shema Israel. La hija se llamaba Ataliau, Shema Israel, no le puedo ni contar, Reshaniyot, lo aleno. Esta mujer, Izebel, y su esposo Ahab eran muy malvados y estaban destruyendo a todos los Nevi'im del pueblo de Israel, matando a los Nevi'im porque ellas querían su shitá de la Avodah Zará y los Nevi'im Sheker, mataban a los Nevi'im. Había un tzaddik muy grande llamado Obadiah Naví, y empezó y agarró y escondió a muchos Nevi'im para que no los matara ni Ahab ni Izebel. Pero este señor, este Jajam, este Naví, Obadiah, no tenía dinero. ¿Y cómo va a mantener a esos Nevi'im? ¿Quién les va a dar de comer? ¿Quién les va a dar? Dice que iba y pedía dinero prestado con intereses para poder mantener con pan y agua a los Nevi'im que estaban escondidos. ¿A quién le fue a pedir dinero? Al hijo de Ahab. Le dijo, sí, con mucho gusto, con intereses, pero si no me pagas, no, agarra a tus hijos de esclavo. Él, vean que tzaddik, estaba dispuesto a eso para que los Nevi'im no murieran. Desafortunadamente, Obadiah, ya, Ahab se pierde, Izebel se pierde, ya, lo alen. Pero él tenía que seguir pagando intereses. Desafortunadamente, Obadiah falleció. Llegó el hijo de Ahab y le fue a pedir el dinero ¿a quién? A la esposa. Y no tenía para pagar. Le dijo, los hijos me los voy a llevar como esclavos porque así quedamos. Fue la esposa de Obadiah al keber de Obadiah a reclamarle a Borei Olam, mira lo que tu tzaddik hizo, ¿por qué me desamparas? ¿Por qué me dejas así? Hubo un Hazón que sí le entendió que tenía que ir con el Naví Yeshaya, que era el alumno de Eliyahu Naví, que fue el que peleó con Ahab. Son historias muy interesantes del Naví, que hay que saber estudiar Naví. El Naví no se estudia superficial, se estudia con más profundidad. Llegó Elisha Naví, le dice a la esposa de Obadiah, dice, ¿tienes un poquito de aceite? Dijo, sí. A ver, búscame kelim, objetos, recipientes. Buscó, encontró muchísimos. Agarró el recipiente de aceite y empezó a llenar los recipientes de aceite con el poquito chorrito que había aquí. Les hago un paréntesis. Aquí en la mesa de Sha'arei, con los Baalei Batim que conté esta historia, estaba el Jajam David Harari, Shihye. Su hermano, Jajam Haim Harari, él en Israel estuvo presente cuando se casó el hijo o el nieto, no recuerdo, de Jajam Abu Hatzira, Zecher Tzadik Bekadosh Libraja, Jajam Israel Abu Hatzira.
Dice que él vio como la botella de arak tenía menos de un cuarto de botella. La tapó con una servilleta o con algo y empezó a servir. Habían, dice que más de 200 personas. Y cada persona recibió un chorrito así de un medio vaso y no se acababa la botella. No se acababa la botella. Sipurim de hoy, Berajá, Ishtabach Shemo, Boreolam, Kenisim. Dice que esta mujer empezó a llenar recipientes hasta que le dijo Elisha, ya no hay más recipientes, no, ya se me acabaron. Ahí acabó el mes. No nada más pagó la deuda, sino se mantuvo de ahí hasta el Sof Yamea con el aceite que Baruch Hashem Elisha Naví le dio. Rabotay, esos nisim que los vemos, que son nisim geluim, eso no quiere decir que lo que Baruch Hashem hoy ganaste Parnasá, o Baruch Hashem hoy tuviste X circunstancia, también es un qué, es un nes de Boreolam. Quiere decir que la primera explicación por qué hacemos 8 días de Hanukkah, ¿por qué? Para que recuerdes que tu vida depende de la decisión cada segundo de lo que Akadosh Baruj Hu define que sucede. Y me voy un poquito más profundo. También cuando las cosas suceden no como crees que tendrían que suceder, también ahí está Boreolam. Claro, cuando no te gustó. A veces no nos gustan las decisiones de Boreolam, también ahí está Boreolam. El Rabbi Breslev decía, Afilu be'astara, shebetoja astara, gam sham nimtza Hashem yitbaraj. ¿Sabe qué es eso? Afilu be'astara, cuando está todo oculto, shebetoja astara, dentro del oculto, gam sham nimtza Hashem yitbaraj. También ahí se encuentra Akadosh Baruj Hu Ishtabach Shemo. Hay que saber que todo está manejado por él. Esa es una de las explicaciones del motivo por qué se prenden velas en Hanukkah. Número 2. Yed'u Israel es parte de la misma explicación. Que Shehem olchim acharei HaKadosh Baruch Hu, Hashem lo ya'azevem velo yiteshem, velachen anu modim al hanes hazeh. Explico. ¿Cuándo llegó el milagro del Pach Shemen? ¿Cuándo llegó ese milagro? Hay una discusión muy conocida entre el pueblo de Israel y Akadosh Baruj Hu. ¿Existe discutirle a Dios? No, pero vean cómo hay una discusión muy conocida. El pueblo judío dice, Ashivenu Hashem Eleja Ben Ashuva. ¿Qué es Ashivenu Hashem Eleja? Boreolam, tú regresa, tú demuéstrame, tú hazme, tú. Y después Ben Ashuva. O sea, yo doy el paso después que tú des el paso. ¿Qué dice Dios? No, en mi vida. Suba el ay. Y después ve, suba el ejemplo. Primero tú empieza. Los Macabí me enseñaron que el primer paso lo dieron ellos. Ellos empezaron con la guerra. Ellos les dolía ver que se estaba profanando el nombre de Boreolam y caminaron un paso hacia adelante y empezaron a dejar el mal camino, que fue lo que usted dijo antes. Empezaron a dejar la mala conducta. Hay que demostrar que queremos ser Yehudim, Ma'aminim, Bene Ma'aminim. ¡Oh! Tú das el primer paso, Boreolam no te va a dejar. Muchas veces decimos, oye, Boreolam, ¿por qué me dejaste? Boreolam, ¿por qué no me has enseñado un milagro? A lo mejor vale la pena pensar. Primero, antes de quejarse ante Dios, primero pregúntate qué te falta a ti de enseñarle a Boreolam que vas a dar el primer paso hacia adelante. Enséñale. Dale tu primer paso y después entonces le pedirás a Boreolam ¿qué estás esperando que Akadosh Baruj Hu te dé? Hay Rabotay historias fascinantes, increíbles de cómo la gente se da cuenta. Boreolam te abre las puertas después que tú se las abriste a él. Y vas a ver la mano de Boreolam. Vas a ver cómo te empieza a mandar verajá. Uno de los ejemplos que mucha gente lo puede certificar, cuando llegan los momentos que empieza uno a casar a los hijos. Y si uno en el mundo que se vive 2018, se no alcanza ni para el arranque. Mashallah, Belea y Nara, Baruch Hashem tiene 1, 3, 4, 5, 6 hijos, y dice, oye, ¿cómo va uno a casar a todos? Pero hay que saber que Boreolam está detrás, adelante, en medio, y es el que maneja. Y empiezan a botar la edad de casar a los hijos. Y uno dice, bueno, ¿cómo le voy a hacer? ¿Y cómo va a salir? ¿Y de qué manera? ¿Sabes cómo tienes que empezar? ¿Saben cómo tienes que...? Sí, pero primero que nada hay que lehamín. Hay que lehamín. Creerlo. Hay que creerlo que así es. Hay que creer que así es. Yo no los voy a casar.
Boreolá me los dio. ¿Para qué me los dio? Para criarlos, para educarlos, para que sus neshamot estén en un camino correcto. Como paréntesis. Los hijos no son tuyos. Las velas de Hanukkah representan a los hijos. Tú eres el que decides cómo los vas a educar. Tú puedes ser el que decides en qué escuela tienen que estar. Tú defines qué tipo de educación van a tener. No, hay una sola. Educación de Torah y de mitzvot, porque soy Yehudí. Y Hanukkah representa ser Yehudí en religión, no nomás en nombre. Y las velas de Hanukkah son los hijos, porque son los que van a alumbrar a la próxima generación. Y la única manera de educarlos como Hashem quiere es cuando hay Torah y mitzvot. Nada más ve por ellos en base a lo que Hashem te pidió, cómo los eduques para que salga una nueva generación. Entonces llega el momento de casar a los hijos. Y dice uno, ¿cómo le voy a hacer? ¿Tú realmente crees que Boreolam, después que te los dio, no se va a ocupar de casarlos? Pero como quiero yo o como quiere Boreolam. No. Como quiere Boreolam. ¿A qué me refiero? ¿Cuántas personas hay que a lo mejor trabajaron toda su vida y todo el tiempo para decir, para que no necesiten en el momento de casar a los hijos alguna circunstancia y no les salió? ¿Y cuánta gente hay que dedicó su vida para Torah y para mitzvot y para estudiar y Boreolam le manda verajá, no sé por dónde? Yo no sé por dónde, pero le manda la verajá. Pero es que dice el pasuk, señores, Lola jajamim osher. La riqueza no es porque eres más jajam o menos jajam. La riqueza le va a venir a la persona porque Dios decidió y punto. Y cuando falta algo, uno va a hacer ishtadlut. No, por eso dije, no confiar. Ishtadlut sí, hacer lo que en mis manos está, hasta donde puedo. Pero yo no puedo hacer más, o sea, no puedo. Hay gente que dice, si voy a trabajar 17 horas voy a ganar más. No es cierto. Eso es mentira. Si uno trabaja lo normal, 8 horas y ya, ¿por qué tengo que vivir mi salud y mi vida para ganar más dinero cuando igual no lo voy a ganar más? Eso hay que leer amín, eso hay que tener emuná. Cuando llega el momento también de casar a los hijos, ¿qué es lo que se busca? La botella, seamos honestos, a veces busco quién me va a ayudar con dinero. Así no se empieza a buscar un shidduch. Un shidduch no se busca por a ver quién me va a dar más dinero o quién me va a ayudar. No, el que te ayuda es Dios. Voy a buscar la pareja formidable para mi hijo o mi hija, que tenga principios, que tenga valores, que tenga Torah, que tenga mitzvot, que sea alguien bueno, bondadoso, cariñoso, dadivoso, que se lleven. Ese tipo de... Ahora sí, ¿qué va a hacer con la parte económica? Boreolá me va a dirigir. ¿Cómo? No somos mercancía. Qué triste se vive hoy en día, de verdad es muy triste. Dime cuánto vales, te diré quién eres. Qué triste. Cuando hay esa emuná, tú vas a ver cómo te va a abrir las puertas. Vas a ver, pero empieza tú. Empieza con la emuná firme y sencilla, absoluta, completa. Que eso es lo que Dios quiere de mí. Vas a ver cómo te van a abrir las puertas. Les puedo contar historias. De verdad, historias muy interesantes. Muy interesantes. Sin tener cantidades de dinero importantes, Baruch Hashem se logra casar a los hijos. Se logra comprar Baruch Hashem departamentos modestos, no tiene que ser cosas grandes. Baruch Hashem, pero hay que tener esa fe, esa emuná. Quiere decir que cuando tú das el primer paso, Boreolam te va a enseñar el que sigue. Pues primero da tú el primero, ese es Hanukkah. Vino la fiesta, el Nes del Pach Shemen para enseñarte, tú diste el primer paso. Ahora yo te voy a dar el segundo. La botay para otra parte. Híjole, me quedan 10 minutos y no he llegado a la cereza del pastel. Voy a una explicación 2, Rabotay. ¿Por qué es tan importante Hanukkah? ¿Dónde es el punto especial que hay que ponerle la atención? David Amelech, la Gemara cuenta, es algo muy interesante. David Amelech cuando llegó y vio a Goliat, que Goliat era un monstruo, todos le temían, lo alenu. Y David Amelech era así un chiquitito, flaquito, bajito, pelirrojo, que no mata ni una mosca. Que le dice, ve que Goliat estaba, lo alenu, meharefu megadef neged Hashem. Quisiera hablaba en contra de Boreolam con palabras malas. Dice, ese perro, va a hablar en contra de Boreolam. ¿Quién es él?
yo me enfrento con él. Y Goliat hasta se ofendió, se me llama perro, pues que soy su perro, se enfureció. Le dijeron, todos tenían miedo, lo agarraron a David, lo hicieron a un lado, lo llevaron con Shaul. Dijeron, mira, nos está metiendo en sacaná. Dice Shaul, ¿qué te pasa, hijo? Dice, no, yo voy a pelear con él. Dice, oye, espera, es cuincle mocoso, es un niño. ¿Tú, Bejal, sabes guerrear? Sí, señor rey, no tengo ningún problema. Dice, a ver, tráeme pruebas que sabes. Dice, mire, le voy a contar. Cuando yo estaba en el campo con el ganado de mi padre, me topé con un oso y con un león, porque querían matar a una de las ovejitas de mi padre. Dice, no, yo voy a dejar que maten una oveja de mi padre. No. Y agarró, dice que al león con las manos lo partió en dos. Y al dov, al oso lo mató. Dice, mire, después de matar esos dos, este es pan comido, no se preocupe. Shaul dice, ¿está seguro? Dice, sí, usted no se preocupe, deme chance. Rabotai, cuando él mató a ese oso y a ese león, él se preguntó, Boreolam, ¿por qué me trajiste esta escena en mi vida? ¿Y por qué me diste y me revelaste que tengo esa fuerza de ganar, de enfrentarme a un león y a un oso? Nunca tuvo respuesta. Cuando se enfrentó a Goliat, dice Boreolam, ahora entendí para qué me diste esa fuerza, para defender tu nombre. Pero David Amelech no era tonto. David Amelech, Rabotai, no vivía enfrente de la gente, vivía solo. Lo acusaban de bastardo, lo hemos platicado en otras clases. Era una vida horrible. Y David Amelech no se cayó. Cuando salvó a ese corderito, ustedes saben de que un animal que tiene zehut, que muera con shehitá, tiene tikkun nefesh. O sea, tiene un nefesh que nitkan, que se arregla, y sube al Gan Eden. Es un gilgul. Entonces él dijo, en vez de que el oso lo matara, mejor vamos a matar de manera kasher. No para mí, yo no soy Baal Ta'aba. Quiso con toda la carne, se la dio a los anim, a los pobres. Hizo una ciudad toda allá, un agradecimiento. Bueno, me salvó. Me podía haber muerto en esa escena, con un oso enfrente y un león. Agarró la piel de ese corderito y lo hizo un me'il. ¿Saben qué es un me'il? Un abrigo, y se lo ponía y decía, Ze, Benazá, Ze, esto me lo cargo para que me acuerde que Boreolam me da la vida y me salva. ¿Por qué hacemos Rabotai Nes de Hanukkah, las velas? ¿Cuántas personas han vivido y han visto de cerca algunos de gente que ha estado en situaciones de salud peligrosas y Boreolam la saca de la dificultad de salud? Benazá Ze, Boreolam nos salvó. No solamente ver que la parte natural Boreolam está con nosotros en cada situación de la vida, también por las cosas que Baruch Hashem, en esa época, en Hanukkah, si desafortunadamente lo Alén hubiera pasado lo que tenía que pasar, que hubiera pasado del pueblo de Israel, y Baruch Hashem vivimos, Baruch Hashem estamos sanos, Baruch Hashem salimos adelante. Rabotai, también hay que saber que los milagros hay que recordarlos y hacerte una señal para acordarte. Asur le Adam liskoach et nise Hashem. Propagarlos y tú hacerte una señal. Boreolam te sacó de una situación difícil y te salvó. Hay que hacerse señales para los milagros. Pero voy al tema principal, que ya se me está acabando el tiempo. Cuando hacemos un milagro personal, siempre tenemos que recordarlo. Ese es Hanukkah. Ese es Hanukkah. Hazte una señal para que nunca se te olvide el milagro que te hizo Boreolam. Y cada uno de nosotros tenemos historias de milagros chicos, grandes, medianos y lo que quieras, de poderle agradecer a Boreolam por lo mucho que nos da. Ahora vean, Rabotai. Hay una pregunta muy interesante. ¿Sí saben qué es Mehadrin? No el de Maguen David. Maguen David hay Mehadrin. No hablé de Mehadrin de Maguen David. Mehadrin, dice usted, es un extra. ¿Qué quiere decir extra? Alajá es A, pero el que quiere lehader, embellecer, hace dos. Lehader es embellecer. Muy bien, lehader es embellecer. Rabotai, según la alajá, ¿cuántas velas en Hanukkah tendríamos que prender? Alajá. Una por día. Una por día es suficiente. ¿Alguien conoce a alguien que prende una sola vela por día? No. ¿Desde dónde somos tan tzadikim y hasidim que todos hacemos mehadrin? ¿Todo mehadrin? ¿Por qué esta mitzvah es todos mehadrin?
Y no nomás Mehadrin, Mehadrin, Mina Mehadrin. ¿Saben que hay dos niveles? En Hanukkah aprender, una es la halajá. Dos sería aprender según la cantidad de personas, una por día. Por ejemplo, hay 3 personas en la casa, tres velas diarias. 3. ¿Qué es Mehadrin, Mina Mehadrin? Prender una por toda la familia según los días que van entrando. 1 el primer día, 2 el segundo día, 3 el tercer día. Así es la halajá según el Rambam, según los sefaradim, así hacemos. No como ajeno ashkenazim que prenden una hanukkiyá por persona. Es otra opinión, no entremos en el detalle. Pero todos hacemos hoy en día Mehadrin, Mina Mehadrin. ¿De dónde salió eso? ¿Por qué todos somos tan Mehadrin en Hanukkah? Otra pregunta, Rabotay. Yo la verdad, en este caso a Boreolam, con mucho respeto, no le entendí. ¿Para qué tenía que traernos ese milagro del Parchemen? Y que dure durante 8 días. La verdad es que cuando llegaron los Yevanim, los Hashmonaim, al Bet HaMikdash, Baruch Hashem, recobraron el dominio, van a prender velas. Según la halajá, si todos somos temeim, ¿se puede prender con aceite tamé y yo siendo tamé? Sí. Se llama Tum'a Hutra Betzibur. Cuando hay una impureza general, no puedo impedir el servicio del Bet HaMikdash. Tum'a Hutra Betzibur y se sigue. Hasta que nos dé tiempo de purificarnos, 8 días. No tienes aceite, prende con aceite tamé, ¿qué problema hay? ¿Para qué Boreolam tenía que darme un milagro tan extraordinario de 8 días que se prendiera una vela sin necesidad halágica? No necesitaba eso. Pero no necesitaba el chance. Pero igual, la puedo prender impuro hasta que me purifique, porque todos somos impuros. No es que haya alguien que es puro que la puede. Nadie, todos eran impuros. Es un milagro extra que no se necesita. La botay, vean qué hermoso. Akadosh Baruj Hu nos quiso enseñar en Hanukkah, después de que tú diste ese inicio de empezar una guerra para proteger mis valores y mis principios de Boreolam, la Torah Kedoshá, yo te voy a enseñar no solamente que vas a ganar la guerra, porque el ganar la guerra era la comida, por decirlo así. El ganar la guerra de manera extraordinaria, que nadie muriera más que uno, era el pastel de la guerra, de la verajá que había. Si hay comida, hay pastel. Pero hay una cerecita arriba del pastel que embellece todo. Ese es el milagro del Parchemen. Te enseño que no solamente te quiero, sino voy a dar todo, hasta lo extra, para enseñarte mi cariño hacia contigo. Otra vez. Boreolam te quiso demostrar que no solamente te voy a salvar de las manos de los enemigos, no solamente te perdono por lo que tú te alejaste de mí en su momento, y ahora ya te volviste a acercar y te perdono y te salvo de la guerra, y te doy un extra que nadie muere, ese es el Mehadrin 2, es el pastel, sino me voy un paso más arriba y te doy una cerecita arriba del pastel y te enseño, mi amor hacia contigo es incondicional, todo mí es para ti. ¿Me explico? La botay. ¿En qué generación vivimos? Una vez, Rabotay, lo comenté en una de las clases y lo vuelvo a recordar porque es un mensaje muy bonito. Una vez Zuri Katan Shihaye dijo en una clase que aquí en Share, dice, llegas con una persona y le preguntas, oye, ¿cómo están las cosas? ¿Cómo va? No, jaja, la devaluación, la situación, la crisis económica, las dificultades. Y dijo algo tan real, es emet. Dice, ¿cuál crisis? ¿Cuál dificultad económica? La botella, seamos honestos, vivimos en una generación privilegiada. Seamos honestos, vivimos en una generación privilegiada. Recuerden historias que nos contaban nuestros abuelos, de cómo se vivía, cómo llegó la gente a México, con una mano adelante y otra atrás. Cómo había pobrezas antes, cómo no había para comer, no había para bañarse, no había casas como hoy en día, no había lujos, no había privilegios. Hoy, Rabotay, aún las personas que no son de posición económica extraordinaria, de clase media baja, viven como ricos de aquellas épocas, nada más que no lo recordamos. No es una cereza del pastel de Boreolam hoy. ¿Por qué no lo vemos?
Acabo la idea, eran Rabotay circunstancias difíciles que se vivían. Rabotay, en todas las épocas de la vida ha habido problemas. Desafortunadamente, mientras estemos en el tiempo del Horban Bet Hamikdash, hay dificultades, hay guerras, lo alenu, berminan, lo alenu, hay enfermedades, hay situaciones. Sí, hay los puntos negros de la hoja blanca, sí. Pero hoy tenemos mucho más blanco que negro, nadie puede discutir esa realidad. En el país que nos abrieron las puertas y que vivimos Baruch Hashem bien, no podemos decir que no es verdad. No tenemos derecho de quejarnos y de ver todo el tiempo lo malo y lo negativo. Pero ¿qué está esperando Dios? ¿Qué está esperando Boreolam? El mehadrín tuyo. A veces preguntamos, Jajam, ¿se puede o no? ¿Esto es así o es una exageración? ¿Estamos bien o no? Rabotay, seamos honestos. ¿Por qué Él nos ha dado tanto lujo y privilegio y nosotros no hemos sido de la misma manera correspondientes a la verajá que Hashem nos dio? Seamos honestos. ¿Cuánto nos cuesta un Shabbat completo, un Kashrut completo, un Darat HaMishpachá completo? Todas las mitzvot que aquí nos da un tefilín. Me dijo uno, Jajam, ¿me puede conseguir un tefilín? Sí, con mucho gusto. ¿Cuánto cuesta? Tanto. Dije, oye, nomás te pregunto. No, Baruch Hashem, que puede gastar, que lo pueda gastar. Pero en esto te fijas. Y Baruch Hashem en un viaje que vas a ver, Baruch Hashem, que vaya, que Baruch Hashem. Pero en esto no escatimes, cuando sí lo puedes hacer. Si no lo podías hacer, voy de acuerdo. Rabotay, si hay gente, sí, no podemos decir que no. Hay gente con dificultades económicas, sí. Desafortunadamente, no tengo mucho tiempo de hablar, pero muchas de las cosas que pasan en nuestra comunidad, a veces es triste. Las colegiaturas ahogan mucho a mucha gente, los precios del kashrut ahogan a mucha gente. No entremos a esos temas, pero a esas personas hay que ayudar, hay que generar nuevas fórmulas de arreglo para las colegiaturas, para el kashrut, para otras cosas, para que no genere mucho gasto. Pero Rabotay, la gran mayoría vivimos con privilegio, nos quejamos porque no tengo el nivel que quisiera tener, porque creo que el nivel de arriba es mejor que el que yo tengo, y no es verdad. Rabotay, entré, así estaba en el pasillo aquí hace 2 días, y estaba uno de los señores de limpieza. A mí me gusta ser cortés con la gente, hay que ser amable con... ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? Dime algo, ¿a dónde vives? La verdad no me acuerdo el nombre de donde me dijo. Dije, no sé dónde es. No, señor, Portal. Dije, oye, ¿cuánto tiempo haces de camino? 3 horas. Palabra de honor, 3 horas. ¡Horas! Dije, perdón. Me dio pena, de verdad, me dio pena. 3 horas para llegar a su trabajo y 3 horas para regresar. Son 1500 horas a las... sí. Sí, de lo que ganan, Rabotay, de verdad. ¿Cuánto ganan? Rabotay, seamos honestos, Baruch Hashem, somos privilegiados y mucha gente alrededor. ¿Tenemos problemas? Sí, nadie dice que no. Pero ¿por qué no ves la cereza del pastel? ¿Por qué no ves el pastel? ¿Por qué no ves lo bonito que sí tenemos? Seamos realistas. La realidad, Rabotay, tercer mensaje de Hanukkah. Hablamos el primer mensaje de Hanukkah, que toda nuestra vida y nuestra existencia no son más que milagros y milagros. Al-Kol Neshamate, Halelka, Haleluka. Dijimos que hay que aprender a empezar primero para ver la mano de Boreolam y cómo nos llena de verajá Boreolam. Nos va a llenar de verajá, pero tú tienes que tener la emuná, que mientras camine por el camino correcto, eduque a mis hijos en el camino correcto, las cosas, Boreolam, tú haces tu ishtadlut, sí, voy a trabajar, lo que tengo que hacer, cada uno según su área, sí, pero eso, no tengo que volverme loco a lo que no, y saber que Boreolam me va a abrir las puertas, es baduku menusé, es verídico, así es. Los hijos de nosotros hay que educarlos en el camino correcto. Hay que hacernos siempre una señal para recordar los milagros de Boreolam, como David Amelech. Eso es Hanukkah, y nosotros tenemos la obligación de hacernos señales para los milagros de Hanukkah y los milagros de todos los días que Akadosh Baruj Hu nos manda. Pero 3, no te olvides. ¿Por qué todos en Hanukkah somos mehadrín? Porque queremos enseñarle a Boreolam también esa cereza del pastel. Porque Akadosh Baruj Hu nos da tanto.
por lo que nosotros empezamos y nos enseña te perdono, te quiero, te doy, te apoyo, te sigo, hasta la misma cereza, todo, velo, no veas el problema, ve lo bonito que sí hay. Y así, Rabotay, que no solamente sea Hanukkah, que tu vida en general sea así, que busquemos la parte del Yahadut, de ser Yehudim, como acá el juez espera de nosotros, no en la exactitud y en la raya y en en el gvul, como se dice, en el límite. No. Una vez oí una palabra de Ham Yudades que me gustó mucho. Todo Yehudí que siempre se busca estar justo en el límite, quiere decir que su corazón está fuera del límite. ¿Me expliqué? Si nada más me fijo cumplir justo el límite, quiere decir que nada más lo hago por obligación o por gusto, entonces tú estás fuera del límite. Tu esencia no está ahí, está en otro lugar y nada más lo cumples porque no te queda de otro, por X. Pero si tú cumples con más hidur, con más mehadrin, con más belleza, demostrarás que realmente tu corazón está aquí, no está en otro lugar. Y Akadosh Baruj Hu así nos enseña a nosotros. Baruch Hashem, vivimos en una generación muy privilegiada. Hanukkah Sameach.